Hola, muy buenos días. Hoy es día 74, si no me equivoco, de la cuarentena y miércoles 27 de mayo de 2020. Y hoy toca hablar de Twitter. Bueno, hablo de Twitter, aunque puede servir también para algunas otras redes sociales, pero principalmente sobre Twitter. Soy Víctor Gabriel, grabando desde Málaga, España. Te doy la bienvenida a El Diario de Argifonte, un diario hecho podcast que no se publica cada día y en el que comparto ideas, reflexiones y experiencias contigo. Bienvenidas, Bienvenidos al diario de Argifonte. Pues resulta que para mí la entrada a las redes sociales me resultó algo extraño, la verdad, porque estaba acostumbrado que si tenía interés de tener contacto con alguien, pues me iba a la página web o mandaba un correo electrónico o tenía también la mensajería instantánea, ya sea IRC, ICQ, podía ser también el Messenger de Microsoft o como queréis llamarlo. Y claro, eso de entrar en una plataforma en la que tú exponías tu idea o tu punto de vista y demás, a mí me resultaba bastante chocante porque eso era algo muy personal. De manera que entre que entraba y no entraba, al final, como todas las entradas de todas las personas por lo que yo he estado viendo, entraban en las redes sociales y por lo general, y digo por lo general antes, no ahora, entrabas en una red social y lo que hacía era simplemente el comportamiento de ver cómo funciona, de ver la idiosincrasia de cada una de las redes sociales, porque cada una tiene una función o se le da una función y puede que esa función no sea la que tiene pensado el desarrollador en un principio, sino que el uso se la va dando después poco a poco y va transformándose, va evolucionando. Y claro, en un principio cuando entra uno no tiene claro, hay quien entra solamente para capturar un perfil, es decir, el nick, y como entra, cada vez que entra una nueva red social, pues entonces otro nick distinto, pues no, en lugar de un nick distinto, toma su propio nick y va entrando y luego vete tú a saber si va a entrar o no va a entrar, lo va a utilizar, pero bueno, ya lo tiene ahí. Otros simplemente entran, ponen el nombre que sea y van viendo si le dan uso o no le dan uso. Con Twitter me pasó lo mismo, después de haber entrado en algunas redes sociales que no terminaba de agradarme. Entré en esta red social que es un microblogging y no terminaba tampoco de entender eso de microblogging, qué quiere decir. Claro, los 140 caracteres, veía que era escaso, veía que era muy poco, pero aún así lo que me animaba, aparte de la política que ya no lleva a cabo, que era sobre la privacidad y el respeto a los demás, que ya no lleva a cabo, como digo, era el que tenías que afinar bastante lo que querías decir. No servía decir cualquier cosa, sino que tenías que, como tenías tan pocos caracteres, tenías que mirar las palabras que tenías que utilizar, cuándo utilizarlas, e intentar hacer siempre un juego de palabras para quizás decir más de lo que realmente te permitían esas palabras. Como digo, el principio de entrar en las redes sociales es siempre ver el comportamiento y eso te lleva a ver primero a escuchar, a, a seguir a algunas personas, a algunas redes de algunos medios de comunicación, algunos grupos o asociaciones, y eso es una de las cosas que al principio te empiezas a dar cuenta, que hay algunas redes sociales que agrupan a muchos usuarios que no siguen a nadie o que empiezan a intentar seguir sin publicar nada. Claro, dice, bueno, ¿por qué no publica? Quizás es que sea tímido. Eso quizás antes podría ser. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre ahora es que ya el comportamiento es completamente diferente. Bueno, voy a parar un momento que voy a comprar el pan y continúo, que son ahora mismo las 7:30. Bueno, ya estoy aquí.
Bueno, como iba diciendo, un segundo. Es que después de comprar el pan hay que comprar los churritos. Así que estaba aquí esperando y me acaba de decir la señora de los churros que va a abrir ahora mismo el negocio. Bueno, como iba diciendo. Ah, total, tengo que estar esperando 20 minutos hasta que no sean las 8, no va a abrir, pero bueno. La cuestión es que estás en la red social y lo que vas viendo que hay una, como se suele decir ahora, una curva de aprendizaje, para algunas personas más larga o para otros menos larga, pero la cuestión es que al final te vas dando cuenta que necesita unas normas, un mínimo de comportamiento que no veo yo ahora. No lo veo para nada. No sé si es que la red social ha evolucionado o ha involucionado o simplemente las personas entran directamente y copian los comportamientos de otros. No sé yo si realmente entran en la red social para como una extensión de sí mismo, como su yo digital, o directamente entran a decir barbaridades sin tener en cuenta lo que dicen y haciéndole el juego a todas esas empresas que se encargan de mantener bots y perfiles que se encargan de destruir o de ensalzar algún perfil, alguna empresa, algún individuo, algo que haya pagado. Pero una de las cosas que yo recuerdo haber aprendido, de las primeras cosas que aprendí de Twitter, era que una discusión no se debía alargar. Y si entraba en una discusión, cuanto más dura, peor. Lo único que tenías que hacer en un máximo de 3 tweets, en 3 publicaciones, dar por zanjado el tema, no continuar y pasar. Al principio no bloqueaba. Después con el tiempo, conforme las personas se fueron comportando con menos educación, menos respeto y ya iban a saco, pues entonces directamente ya con poco interés al principio, pero después te das cuenta que lo que tienes que hacer es bloquear. Pero bueno, eso fue con el tiempo. Tardé bastante años, creo que fueron 4 años al menos en empezar a bloquear algunos que se le iba la cabeza diciendo tonterías. Y otra de las cosas que te das cuenta que no tenías que ser tú el último en finalizar una conversación. Sí, una cosa curiosa. Después me he dado cuenta que se aplica en otras redes sociales, cosa que antes no sucedía, pero que en el principio me di cuenta que en Twitter era así siempre. De manera que una conversación, una discusión, más de 3 publicaciones no podía superarse. No debía en una conversación, si era con disputa o un poquito subido de tono pero sin pelea, pues resulta que tenías que hacer dejar que la otra persona terminara la conversación, no querer ser tú el último en dejar la palabra, en decir algo, porque al final no quedaba bien para el resto de personas. Incluso tú te dabas cuenta que tú decías, he dicho esto y parece que estoy dando el punto final de la conversación. O sea que darle un poco más de... No ser, mejor dicho, no ser uno el que va con la voz cantante y dictaminando qué es lo que se tiene que hablar o qué es lo que se tiene que decir y pensar. Otra de las normas que me he dado cuenta, bueno, que me di cuenta al poco de estar, era que todo lo que tú digas en la red social debes ser capaz de decirlo delante de alguna persona con autoridad, ya sea tu madre, tu padre, tu novia, tu mujer, lo que sea, pero que no sea una burrada, o sea, que tú cuando estés hablando o estás escribiendo en Twitter, principalmente porque es lo que estoy hablando, es darte cuenta de que lo que estás diciendo seas tú capaz de decirlo delante de alguien con autoridad, a la que le tengas mucho respeto. Y si tú no eres capaz de decir eso, porque sabes que estás diciendo una burrada, mejor no lo digas. Me parece a mí que esa norma se ha perdido. Respecto a los 140 caracteres, pues más allá de esos 140 caracteres,
En un principio pensaba que se iban a decir tonterías. Es cierto que ahora con los 280 te permite dar un poco más de explicaciones, de matizar mejor lo que quieres decir, porque se daban muchos problemas a la hora de explicar. Pero también es cierto que con 140 caracteres tú dices lo que quieres decir y lo que no, pues como hacía mucha gente, escribía un texto, luego le hacía una captura y lo ponía como una foto. Y que la mayoría de las formas de las discusiones que se producían no es tanto por el que escribía, sino por el que leía. Es decir, normalmente el receptor es el que tiene intención de malinterpretar lo que se dice. Normalmente. Con el tiempo, Twitter se ha ido convirtiendo en una caverna de trolls, de orcos y de gente que la verdad es que hay momentos que lo único que quiere es no nada más que publicar lo que te interesa y no entrar. Pero eso a la vez te hace ver que del mismo modo todo el mundo hace eso, al final se convierte en un montón de charlatanes diciendo lo que les da la gana y nadie escucha a nadie. Y por eso en ocasiones pues te paras, mira lo que se publica y como parece que todo se ha convertido en da voces a la calle, todos desde su propio balcón, sin mirar lo que dice cada uno, sin escuchar, pues al final eso es lo que parece. Me parece que al final la interacción parece que es mejor hacerla en otras redes sociales y con esa persecución que se ha ido produciendo en muchos momentos, me he dado cuenta que al final las redes sociales estas de mensajería instantánea pues se están convirtiendo en la que te permitan tener tus propios grupos, en una forma de hablar entre unos y otros sin sentir esa persecución. Claro, esa persecución en caso de que sea algo interesante, pero hay grupos o grupúsculos que se encargan de fastidiarlo. Pero en el caso de que sea algo malo, pues es normal y lógico que se persiga. Digo yo, aunque claro, tiene que decir, bueno, ¿y por qué esto es malo y lo otro no? Pues como siempre digo, lo básico es que respete los derechos humanos de todo, de los hombres, de las mujeres, de los niños. Y si no los respeta, pues entonces que muy bueno no tiene que ser. De todos modos, viendo que se comporta las cosas como se comporta, aparecieron el tema de las notificaciones push, en la que cada vez que hablaba alguien que tú indicabas que te interesaba, te saltaba, pero te volvías loco. Porque hay muchísimas personas que se ponen a publicar como locos, retuitear, y al final terminas desactivándolo. Y eso te lleva en muchas ocasiones a que estas notificaciones no te indicaban la publicación de esa persona, sino las contestaciones a esta serie de bots, a esta serie de personajes que se dedicaban a increpar, a insultar, a decir barbaridades de unos a otros. Y al final terminas haciendo los bloqueos, es silenciado de esos individuos, no solamente bloquearlo, también silenciarlo, y en caso de que cometan algún tipo de burrada, pues terminas denunciándolo. Lo que pasa es que, eh, claro, como digo, me costó bastante hacerlo. Llevaba, no sé si fueron 4 años, creo que sí, porque decía, cada uno tiene derecho a decir lo que considera oportuno y tú pues simplemente no le hagas caso a lo que digan. Hasta que, claro, es que esto se ha convertido ya en una situación en la que nadie respeta a nadie, o bueno, casi nadie respeta a casi nadie. Y bueno, sé que la última actualización de Twitter te permite el no escuchar a aquellas personas que no te siguen. Y la verdad, Eh, es que eso de forzar a alguien a que te siga para poder mantener una conversación no me gusta. Puedes conseguir así que tengas más seguidores, pero seguidores efímeros. No me gusta el conseguir esas cosas, no, no. Y además es que lo veo como
no dejar libertad de interacción entre las personas, porque será porque estoy también acostumbrado a las redes sociales libres, en la que yo puedo seguir viendo, escuchando, bueno, mejor leyendo a personas que necesariamente no los estoy siguiendo, aunque me esté interesando muchísimo lo que diga, pero simplemente por el hecho de estar viendo el canal, bueno, el timeline local o de la zona a la que yo le estoy siguiendo, pues resulta que no es necesario que lo siga. Entonces ver ahora personas que han estado incluso o que comparten la idea de software libre y de cultura libre, que activan esta opción en Twitter, quiero pensar que lo hacen más que nada por seguridad hacia su persona. Pero la verdad es que a mí no me interesa, o yo todavía por lo menos no lo veo interesante. Ante cualquier tontería prefiero no hacer caso, y si insiste, como ya he tenido ocasión desde 2010, creo que fue cuando me di de alta, pues, pues ya está, simplemente lo bloqueas, lo silencias. Si se pasa, pues haces una captura y lo denuncias, ¿no? Lo lógico. Lo otro es que lo veo como entrar en ese sesgo de confirmación en el que hablo solamente con aquellas personas que me siguen y que me bailan el agua, o yo les bailo el agua. No, no me gusta. Me gusta un poco más de libertad a la hora de interacción. Y suelo seguir a personas de distintas formas de pensar, de distintos colores. Es cierto que no hace mucho dejé de seguir a bastantes porque se han extremado. Extremado no es la palabra. Vamos a ver, se han vuelto extremistas, vamos. De manera que no sé, yo una de las cosas que veo que también hay personas que se ponen nerviosas cuando no se le contesta directamente, cosa que antes no pasaba. Si tú le escribías y te contestaba a los 2 o 3 días, pues no habrá podido, o al menos esa es la forma de pensar. Y es como trasladar esa mentalidad de WhatsApp, que más o menos es lo que he visto que solía suceder, pues traerla ya directamente a Twitter. Es como una intoxicación que se produce entre redes, y también se está produciendo con otras redes, sobre todo con las redes sociales libres. Pero bueno, de eso no voy a hablar ahora. En fin, bueno, esto es más o menos un resumen de lo que yo he ido viendo o sintiendo o percibiendo sobre Twitter. No sé lo que pensarás tú al respecto. Y nada, espero que por ahora la cosa haya ido bien con el tema de la enfermedad esta que tenemos encima. Y nada, nos vemos pronto. Te agradezco el tiempo que has dedicado a escucharme. Si te ha gustado o resultado interesante, te agradecería más aún que dejaras una valoración en Apple Podcasts, iVoox o Spotify, y que lo compartas con tus amigos. Y si no te ha gustado, puedes compartirlos con tus enemigos. Y recuerda que el tiempo corre, vuela, así que apresúrate despacio. Te mando un abrazo. Y el diario de Argifonte se despide por hoy. Podéis encontrar a Víctor Gabriel en Twitter como Hermes-Gabriel, Telegram, Mastodon o Hapsila como Hermes Gabriel. Muchas gracias y nos vemos pronto.